durante 5 años. Este departamento en Coyoacán había sido mío en todos los sentidos que importaban. Pagaba la renta puntualmente cada mes, a veces antes, porque no soportaba la idea de deberle a nadie. El contrato era solo entre Mauricio y yo, sin intermediarios, sin administradores. Funcionaba. Él tenía una inquilina confiable y yo, un lugar tranquilo, estable y completamente bajo mi control. Cuando algo se descomponía, lo arreglaba yo misma. Una llave que goteaba, una bisagra suelta en un gabinete, una puerta corrediza que se atascaba. Aprendí a lidiar con todo. Hasta pagué de mi bolsa la pintura cuando decidí que las paredes amarillentas necesitaban un cambio, dándole al espacio un toque cálido con tonos de salvia y crema. Con el tiempo, el departamento dejó de parecer un simple alquiler y empezó a sentirse como hogar. Mis mañanas eran lo mejor. Me ocupaba del pequeño jardín frente al edificio, arrancando maleza y convenciendo a las flores de volver a florecer. Con el aire todavía fresco, antes de que el sol pegara fuerte. Luego, preparaba una cafetera. Servía el café en mi taza favorita, una con un pequeño desconchón, y me sentaba en la mesa de la cocina con el periódico del día. A veces, hablaba por teléfono con Rosa, mi vecina del otro lado del patio, solo para ponernos al día. Era de esas amigas con las que no necesitas rodeos. En un segundo pasábamos de hablar del clima a consejos de vida. Mauricio venía cada 2 o 3 meses, normalmente para revisar el lugar o dejar algo. Éramos cordiales, respetuosos. No éramos cercanos, pero había un entendimiento mutuo. Él sabía que yo valoraba mi independencia, y yo sabía que él apreciaba mi confiabilidad. No me metía en su vida, y él no se metía en la mía. Era un arreglo sencillo, de esos equilibrios que no te das cuenta de que estás cuidando hasta que alguien lo sacude. No lo sabía aún, pero ese equilibrio estaba a punto de romperse, y cuando lo hizo, nada de mi tranquila rutina quedó intacto. Mauricio apareció un jueves por la noche. De esas visitas sin aviso que suelen significar problemas. Se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el pasillo como si estuviera ensayando sus palabras. ¿Tienes un momento?, mamá preguntó. Dejé el trapo con el que estaba secando platos y le hice una seña para que pasara. ¿Qué pasa? Se sentó en la mesa, tamborileando los dedos contra la madera. Son los papás de Verónica. Su casero vendió el edificio y tienen 30 días para desocupar. Está complicado. Esperé, sabiendo que venía más. Solo necesitan un lugar donde quedarse un par de meses, continuó, hasta que encuentren algo más. Qué gacho, dije con cuidado. Pero tú y Verónica tienen espacio. No dudo. Luego me miró a los ojos. No, la verdad no. Y está Tadeo, el hermano de Verónica. Está sin trabajo, así que todos han estado viviendo juntos. Tu depa tiene una recámara extra y estás aquí sola. Crucé los brazos. Mauricio, este departamento no es grande, y sabes que trabajo desde casa algunos días de la semana. Es solo temporal, dijo rápido, inclinándose hacia adelante. Es cosa de familia ayudando a familia. Son buena onda, mamá. Solo necesitan un empujoncito para salir adelante. Pensé en mi jardín, en mis mañanas tranquilas, en el espacio que había hecho completamente mío. Imaginarlo compartido con 3 adultos más era como ver maleza invadiendo todo el patio. Aún así, vi cómo me miraba, con esperanza mezclada con expectativa. Supongo que podemos intentarlo, me escuché decir, aunque sentí un nudo en el estómago. Un par de meses, no más. Su alivio fue instantáneo. Una sonrisa se le dibujó en la cara. No te vas a arrepentir. Pero mientras asentía, sentí la primera grieta en la vida que había construido para el fin de semana. El sonido de su llegada reemplazaría el silencio que había protegido durante años. Llegaron en una caravana de 2 camionetas y una troca, cada una tan llena que no sé cómo cerraron las puertas. Había despejado espacio para lo esencial, pero lo que descargaron en la banqueta
parecía el contenido de una casa entera. Armando y Beatriz salieron primero, saludándome con sonrisas amplias y apretones de manos cálidos detrás. Tadeo apareció con una consola de videojuegos bajo un brazo y un montón de DVDs bajo el otro. Verónica dirigía todo como capataz, dando órdenes de dónde iba cada cosa antes siquiera de entrar. En minutos, la sala que tanto había cuidado quedó irreconocible. Armando insistió en traer su sillón reclinable para mi espalda, y Beatriz llegó con un aparador de loza que ocupó media pared. Tadeo dejó sus cajas contra mi librero. Ya conectando cables a un enchufe, intenté mantener la voz firme. Hagamos un plan para que todos estemos a gusto. Trabajo desde casa algunos días, así que necesito silencio en ciertas horas. Nos dividiremos las tareas cocina, baño, áreas comunes, y espero una aportación mensual para comida y servicios. 2,000 pesos por cada uno está bien. Verónica se giró hacia mí con una sonrisa pulida. Claro, Esperanza, lo que tú digas. Su voz era dulce, pero sus ojos tenían un brillo que no supe leer antes de que volviera a dar órdenes a sus papás. Me aferré a las reglas que establecí, diciéndome que era la única forma de que esto funcionara. Pero mientras más cajas entraban, y el aroma de un perfume ajeno empezaba a reemplazar el confort familiar de mi hogar, sentí que mi control sobre el espacio se desvanecía. Cuando la última troca se fue, cada rincón parecía ocupado por algo que no era mío. Me quedé en la entrada de la cocina, viendo cómo reorganizaban mis muebles como si llevaran años viviendo ahí. Y supe que esto era solo el comienzo. No pasó ni una semana antes de que la primera regla se rompiera. Una mañana abrí el refri y encontré los estantes etiquetados que había preparado completamente ignorados mis recipientes con comida desaparecidos. Los huevos y las fresas que compré el fin de semana, reemplazados por una caja vacía y un pan de caja medio aplastado. Al principio, pensé que fue un descuido, pero cuando pasó de nuevo 2 días después, sin nada que lo reemplazara, lo mencioné con Verónica mientras ella miraba su celular en la barra de la cocina. «Ay, perdón», dijo con ligereza. «Seguro se les olvidó. Todos nos estamos adaptando». Adaptarse, al parecer, también significaba que Beatriz usara mi shampoo caro y que Armando tomara mi rastrillo, cosas que descubrí una mañana en la regadera. Los regresé a mi mueble del baño, pero unos días después los encontré en uso otra vez. Mientras tanto, Tadeo convirtió la sala en un campo de videojuegos. Sus gritos a través de los audífonos se escuchaban hasta mi recámara, incluso con la puerta cerrada, en mis días de trabajo desde casa. El ruido se colaba en mis juntas por teléfono, obligándome a disculparme con clientes y colegas. Lo intenté de nuevo. «Tadeo, necesito silencio durante mis horas de trabajo. ¿Puedes bajar el volumen de 8 a 5? «Claro», dijo, sin despegar los ojos de la pantalla, con una voz tan distraída que supe que no duraría. Esa noche, llamé a Rosa, me senté en la orilla de mi cama, con la puerta cerrada, hablando bajo para que nadie me oyera. «Lleva solo una semana, y ya se acabaron la comida. Usaron mis cosas y convirtieron el lugar en un circo», dije. «Esperanza. Me duele decirlo, pero así son ellos», respondió Rosa. «Si dejas que esto siga ahora, va a empeorar. ¿Lo sabes?» Verdad, lo sabía. Pero una parte de mí todavía quería creer que encontrarían trabajo. Ahorrarían y se irían, como habían prometido, a la mañana siguiente, mientras limpiaba manchas de café en la mesa y recogía envolturas de botanas del sillón. Me pregunté cuánto de mi vida estaba dispuesta a ceder solo para mantener la paz. Ese mismo día, Mauricio apareció en mi puerta con una mirada que me dijo que estaba a punto de descubrirlo. Era justo después de la cena cuando Mauricio y Verónica llegaron juntos, ambos con esa expresión educada y medida que usa la gente cuando sabe que va a dar una noticia que no caerá bien. Verónica se sentó en el sillón, alisándose la falda, mientras Mauricio se quedó de pie, con las manos en los bolsillos como si se estuviera preparando. «Hemos estado hablando»,
empezó Mauricio, echándole un vistazo rápido a Verónica antes de mirarme. Creemos que sería más lógico si te mudaras a la recámara pequeña. Así. Mamá. Los papás de Verónica podrían tener la principal. Es más espacio para ellos. Y no tendrían que dormir tan apretados. Parpadeé. ¿Quieres que deje mi recámara en mi propio departamento? Es solo hasta que salgan adelante, intervino Verónica rápidamente. Así todos estarán más cómodos. Apreté los labios, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. ¿Y dónde se supone que voy a poner mis cosas? La mayoría cabe en la recámara pequeña, dijo Mauricio, con un tono calmado pero firme, como si ya estuviera decidido. Podemos ayudarte a moverlas. Todavía estaba procesando eso cuando añadió, y, como ahora hay más gente aquí, los gastos de servicios están más altos, y tú eres la única con ingresos estables. Parece justo que pagues un poco más de renta, tal vez el doble de lo que pagas ahora. Las palabras me golpearon como cachetada. El doble, repetí. Mauricio asintió como si fuera razonable. No es como si no pudieras. Mamá. Y ayudará a que todo siga funcionando hasta que se organicen. Miré de él a Verónica, cuyos ojos se fijaron en la mesa de centro como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. Sentí el pecho apretado, pero mi voz salió firme. A ver si entendí, quieren que deje mi recámara. Siga pagando la comida que todos se comen. Mantenga el lugar limpio y ahora pague el doble de renta por el privilegio. No es eso lo que decimos, respondió Mauricio rápido. Aunque era exactamente lo que decían, no discutí más. Solo asentí despacio, como cuando decides que la conversación terminó. Pero la otra persona aún no lo sabe. Algo en mí se endureció esa noche. Me di cuenta de que no iban a cambiar las reglas, las seguirían torciendo hasta que me rompiera. A la mañana siguiente, desperté con una claridad extraña. Si querían jugar este juego, tendría que encontrar mi propia salida. No le dije a nadie, ni siquiera a Rosa al principio, cuando desperté esa mañana. Supe que discutir con Mauricio solo me atraparía en otra charla sin fin, donde sus necesidades pesaban más que las mías. Si quería recuperar mi paz, tenía que tomarla sin pedir permiso. Durante mi hora de comida en el trabajo, busqué anuncios, descartando cualquier cosa muy ostentosa o lejos de las rutas de camión que conocía. En la tercera página de resultados, lo encontré un departamento modesto de una recámara en la colonia Roma, de un exdirector de escuela jubilado llamado don Javier. Las fotos mostraban pisos de madera limpia, un balconcito y una cocina justo para alguien que no le teme cocinar solo. Llamé esa misma tarde. La voz de don Javier era cálida, pero directa. Cuido a mis inquilinos, pero espero que cuiden mi lugar. Si puedes mudarte en 2 semanas, es tuyo. Dije que sí antes de siquiera verlo en persona. Ese fin de semana, me reuní con él para firmar el contrato, pagando el depósito y el primer mes en efectivo con mis ahorros. El alivio que sentí al salir con las llaves en el bolsillo era algo que no sabía que me estaba faltando. Desde ahí, trabajé en silencio. Abrí una cuenta nueva en un banco al otro lado de la ciudad. Transferí lo suficiente para cubrir mis gastos y configuré el desvío de correo a la nueva dirección. Mis documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, archivos bancarios los guardé en una bolsa que escondí en el fondo de mi closet en el trabajo, cuando los Ramírez no estaban. Empaqué poco a poco suéteres de invierno del estante alto, libros de la fila trasera, utensilios de cocina que sabía que no notarían. Cada caja iba directo a mi coche y después al nuevo departamento. Cuando por fin le conté a Rosa, no lo dudó. Dime cuándo. Y ahí estaré con mi camioneta. Le di una fecha, a poco más de 1 semana. Tenía que ser rápido, silencioso y definitivo. Para cuando Mauricio se diera cuenta, yo ya estaría lejos. El sábado que elegí amaneció fresco y despejado. De esas mañanas en las que normalmente estaría cuidando el jardín. En cambio, la camioneta de Rosa llegó al estacionamiento justo después de las 8. No perdimos tiempo con saludos, cada minuto contaba. La semana anterior,
me aseguré de que todo lo esencial estuviera listo. Las cajas estaban apiladas en el closet de mi recámara, las bolsas bajo la cama. Trabajamos en silencio, llevando carga tras carga a su camioneta y a mi coche, cuidando de no rayar las paredes ni tirar nada que pudiera delatarnos después. Para el segundo viaje, el departamento ya se sentía vacío en partes, estantes desnudos, cajones vacíos, pero aún parecía habitado para que no sospecharan de inmediato. Los muebles se quedaron. Técnicamente, eran de Mauricio. No importaba. No quería nada que me atara a ese arreglo. Lo último que empaqué fue el quilt de mi abuela, doblado con cuidado en una bolsa. Lo puse en el asiento del copiloto de mi coche. Luego regresé para una última revisión. En la barra de la cocina, dejé un sobre con las llaves y una nota breve. Encontré mi propio lugar. Suerte. Sin explicaciones, sin disculpas. Cerramos la puerta con llave. Y así, todo terminó. Para la media tarde. Mis cosas estaban ordenadas en mi nuevo departamento. No era perfecto, muebles disparejos de segunda mano. Paredes vacías, pero era mío. Rosa me ayudó a armar la cama antes de irse. Dejándome sola en el silencio, esa noche, me dormí bajo el quilt de mi abuela, con el único sonido del zumbido leve del refrigerador por primera vez en meses. No escuché gritos de videojuegos, pasos en el pasillo ni voces en la recámara de al lado. Cuando amaneció, preparé café, abrí la puerta del balcón y respiré un aire que se sentía más ligero que nada en años. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, los Ramírez estarían despertando a una mañana muy diferente. Para el domingo a mediodía, tenía 9 llamadas perdidas de Mauricio, 4 de Verónica y una ristra de mensajes que oscilaban entre confusión y enojo. ¿Dónde estás, mamá? Esto no es broma. No puedes irte así nada más. Dejé el celular. Me serví otra taza de café y dejé que el silencio se extendiera. Cuando Mauricio por fin me atrapó en una llamada esa tarde, su voz estaba tensa. ¿Por qué hiciste esto? Podrías haberme dicho. Te lo dije, respondí con calma, más de una vez. Solo que no te gustaba lo que decía. Has destrozado a la familia, me acusó. Los papás de Verónica no saben qué hacer. Y no son mi responsabilidad. Mauricio, son tuya. Si decidiste mantenerlos, yo terminé de pagar por eso. Silencio al otro lado, seguido de un suspiro fuerte. Al menos podrías haberme dicho dónde estás. No estoy lista para visitas, dije simplemente. Necesito espacio, y lo voy a tener. Esto no es propio de ti, dijo, suavizando la voz lo suficiente como para sonar a súplica. Es exactamente yo, respondí. Solo que es la parte que no estás acostumbrado a ver. Cuando colgué, los mensajes siguieron llegando. Verónica exigiendo una explicación. Beatriz diciendo que había avergonzado a la familia. Tadeo enviando una sola palabra, órale. Silencié el celular y volví a desempacar. Podían enojarse, culpar o suplicar todo lo que quisieran. Las cerraduras de mi puerta y la distancia entre nosotros aseguraban que nada de eso me tocara ahora. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias llegaran. Rosa escuchó de una vecina que Mauricio empezó a cobrarles renta a la familia de Verónica casi inmediatamente después de que me fui, sin mis pagos cubriendo la hipoteca y los servicios. No tuvo otra opción, por lo que me llegó. Tadeo se negó rotundamente a buscar trabajo. Beatriz se quejaba de que la renta que Mauricio pedía era injusta siendo familia. Armando intentaba mantener la paz, pero las cuentas seguían acumulándose. A las 2 semanas. Discutían tan fuerte una noche que otro inquilino llamó a Mauricio para quejarse. Para fin de mes, la familia de Verónica empacó y se fue, sin despedidas ni intentos de contactarme. Supuse que encontraron a alguien más en quien apoyarse, por primera vez en años. Mauricio tuvo que lidiar con su propiedad sin una red de seguridad. Se hizo cargo de la hipoteca, los servicios y el mantenimiento él solo. Yo me mantuve callada, dejando que la distancia hablara por mí. Casi 6 semanas después, mi celular sonó y vi su nombre.
Su voz era diferente, esta vez más lenta, más baja. Mamá. Ahora lo entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste? No me regodeé. No le recordé las noches sin paz en mi propio hogar. Solo dije, me alegra que lo entiendas. Hablamos unos minutos de cosas sin importancia, pero debajo había algo que no compartíamos en mucho tiempo, respeto mutuo. Cuando colgamos, me quedé un rato en el silencio de mi departamento, dándome cuenta de que a veces la única forma de hacer que alguien vea la verdad es dejar llevar el golpe. El cambio en él me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, aún había un camino hacia adelante. Pasaron los meses, y mi nuevo departamento se asentó a mi alrededor como un abrigo bien puesto. Cada detalle era mío, las cortinas que elegí, la silla en la esquina donde leía, la cocina que se mantenía exactamente como la dejaba. El aire se sentía más ligero. El silencio constante. Un sábado por la mañana, alguien tocó la puerta. Mauricio estaba ahí solo. Con las manos en los bolsillos de su chamarra, lo dejé pasar y nos sentamos en mi pequeña mesa con café recién hecho. No revolvimos las peleas ni las semanas de silencio. En cambio, hablamos de su trabajo, de las reparaciones que estaba haciendo en el departamento y de sus planes para visitarme de nuevo. Con aviso previo esta vez. Su tono era diferente, menos seguro de que aceptaría cualquier cosa que propusiera. Qué bueno que estás bien, dijo, mirando alrededor. Este lugar te queda. Así es, respondí. Necesitaba un lugar que fuera mío, en mis términos. Asintió, no como un gesto vacío, sino como si de verdad lo entendiera. Cuando se fue, cerré la puerta y me recargué en ella un momento, escuchando cómo el silencio regresaba. Irme no se trató de cortarlo de mi vida, sino de proteger esa parte de mí que casi había dado sin darme cuenta. Durante años, me convencí de que sacrificar mi comodidad por la familia era lo correcto, pero sentada ahí, en el hogar que construí para mí, supe la verdad: poner límites no es egoísmo, es sobrevivir. Me serví otra taza de café y la llevé al balcón, con el aire fresco rozándome la cara. En algún lugar, en la vida que dejé atrás, las cosas seguían cambiando, pero aquí, en este espacio, las reglas eran mías, y así se quedarían.